Diríamos que la práctica pedagógica en la formación de maestros es el eje transversal de toda la propuesta de formación de maestros de las diferentes licenciaturas con las que cuenta nuestra facultad. En ese sentido, diríamos que a través de la práctica se materializa, operativiza un poco lo que significa ser maestro de un área en particular. En este momento podríamos decir que la mesa que nos correspondía a nosotros hemos estado haciendo revisiones juiciosas a partir de los documentos que han generado las diferentes licenciaturas, como son los informes de autoevaluación, los documentos maestros para cada una de las licenciaturas, y desde allí comenzar un poco a identificar cuáles son esas concepciones que se tienen sobre la práctica pedagógica, particularmente de los maestros en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, diríamos que la práctica pedagógica, allí es donde se concentra el ser, el saber y el hacer de un maestro en términos de toda su trayectoria de formación. De hecho, esta mesa tiene previsto no solamente pues focalizarnos en lo que significa la práctica, sino que de hecho tendríamos que entrar en conversaciones igualmente con otras mesas de trabajo, porque diríamos que no es un aspecto de la formación que se materializa o cristaliza de manera independiente. Diríamos que es un proceso en el que confluyen como todos esos saberes de la formación, el saber investigativo, el saber disciplinar, el saber pedagógico, didáctico y específico. Entonces, bueno, no podríamos caminar por una ruta de manera independiente. Hay unos aspectos importantes en los que nosotros también debemos puntualizar un poco y que no han sido, diríamos, desconocidos por cada una de las licenciaturas, y tiene que ver la inserción del proceso de práctica pedagógica en términos de prácticas tempranas. Algunas de nuestras licenciaturas igualmente lo tienen en su plan de estudios, en la propuesta curricular, pero habría que pensarnos en las formas, los modos y cómo se concibe un poco lo que se llama prácticas tempranas. O sea, eso significa que los maestros desde sus primeros niveles de formación comiencen, diríamos, ese ejercicio en términos de acercamiento, de identificación de lo que significa ser maestro en contextos reales, ¿cierto? Entonces, ese es un punto. El otro punto, eso que tiene que ver un poco con la concepción de créditos, el trabajo independiente de los estudiantes, bueno, con otra serie de elementos que configuran las propuestas de formación de un profesional en general, y con otros elementos de articulación con los saberes disciplinares, la investigación, que también es un elemento importante en la formación de este maestro y que diríamos, se concreta en las propuestas de práctica pedagógica. Esos son como uno de los puntos importantes o de los aspectos que habría que entrar a considerar, pero también esos puntos diríamos que no es hacerlo al margen de lo que los profesores de las diferentes licenciaturas, los comités de carrera, los colegios, los núcleos y los profesores incluso que acompañan no solamente las prácticas en sí mismas, sino que acompañan, diríamos, las otras propuestas y cursos en términos de la formación, puedan acercarse como a esas concepciones que se tienen, ¿cierto? Entonces, diríamos que hay elementos fundamentales que habría que entrar a revisar y a mirar, pero bueno, estamos pues como para eso, para tener un consenso y poder llegar a propuestas concretas y colegiadas. Lo que hemos pensado es generar un proceso que parta de la revisión de lo que existe, sobre todo de documentos escritos desde los distintos programas, en términos de informes de autoevaluación, los documentos maestros y los documentos que se generan al interior de los programas alrededor de práctica. Ese sería como un primer momento de la ruta que hemos trazado. Un segundo estaría conversaciones específicas con los coordinadores de práctica, porque en la facultad los programas tienen distintos procesos, o bien porque tienen prácticas tempranas o aquellos que tenemos solo prácticas finales. En un tercer momento estaríamos en talleres específicos con los asesores de práctica de toda la facultad, para posteriormente hacer conversatorios y también algunos talleres ya con asesores y estudiantes.
Esperamos que los productos sean documentos que podamos socializar más o menos en el mes de agosto y que nos den luces de qué aspectos tendríamos que tratar de potenciar para aquellos que se mejoran y que tenemos unas fortalezas, pero también aquellos aspectos que tendríamos que cambiar. Y esto está no solamente para responder a unas directrices que están en los nuevos lineamientos del Ministerio para el mejoramiento de la calidad de las licenciaturas, sino porque también los informes, los conversatorios que hemos tenido con los egresados nos demandan un cambio en las formas de trabajo, en las reflexiones, en las estrategias que nuestros estudiantes, futuros maestros, tienen que implementar ya en su entorno laboral.